Bueno, y en este otro videíto lo que les propongo es que hagamos una introducción de los textos de Alejandro Spiegel y de Anijovic y Mora, de Rebeca Anijovic y no me acuerdo el nombre de Mora, pero bueno, anda por ahí. El texto de Alejandro Spiegel se complementa muy bien con el texto de Daniel Feldman, porque el concepto principal del texto tiene que ver con el docente-compositor. Y cuando nosotros hablamos de docente-compositor, estamos hablando de un docente innovador, de un docente creativo, ¿no? que en función del contexto y de los recursos que tiene, va a elaborar su propuesta y va a aprovechar, también teniendo en cuenta el público que tiene enfrente. ¿Sí? Entonces es un docente que es consciente del contexto en el cual se maneja, conoce su contenido, no va a perder el eje de su contenido, de cuál es el contenido que tiene que trabajar. Además va a aprovechar los recursos que tiene al alcance, y con recursos nos referimos, puede ser desde una tablet último modelo, una pizarra electrónica, a el patio escolar, las hojas del patio, el pasto, el clima, cualquier cuestión que pueda llegar a ver. Alejandro Spiegel habla específicamente de recursos reciclables que pueden ser, que también podemos convocar a las familias para utilizar determinados recursos. Y ven que en esta variedad de cuestiones hay un docente creativo, hay un docente que piensa en la clase, que piensa que esos recursos pueden llegar a ayudar a facilitar el aprendizaje, incluso puede facilitar la tarea docente. Así que este es el tipo de docente que nosotros nos planteamos, y como verán, a diferencia del texto de Daniel Feldman, el texto de Alejandro Spiegel va a proponer un tipo de docente particular, ¿sí? Cuando nosotros leímos el texto de Laura Basabe y Estela Cols, y cuando leímos el texto de Fenstermacher y Soltis, vimos que Laura Basabe y Estela Cols hablaban de un buen docente, ¿sí? Y ese buen docente tiene determinadas características, ¿no? A ver, tenemos que ver esta palabra o esta definición como un concepto, como una herramienta conceptual. Sí, o sea que hay un fundamento. O sea, estos autores están diciendo: el buen docente es, por ejemplo, el que trabaja el contenido de manera seria, el que manifiesta su propuesta de entrada, el que logra sus objetivos en principio. Esto es una de las cuestiones que definían Fenstermacher y Soltis en su texto. Recuerden que los autores decían, bueno, estos docentes, los tres, más allá de sus diferencias, son docentes exitosos. ¿Por qué? Porque logran lo que se proponen y llevan adelante su propuesta pedagógica con éxito. Bueno, acá Alejandro Spiegel lo que está definiendo un tipo de docente que desarrolla un programa pedagógico propio, con sus propias características. Sí, por supuesto, respondiendo al marco de los diseños curriculares, que proponen una determinada cuestión para que nosotros llevemos adelante la propuesta, relacionada, por ejemplo, con los contenidos, en relación a la edad de las personas. Por ejemplo, en lengua extranjera, uno de los marcos del diseño curricular principal tiene que ver con enseñar la lengua extranjera junto a la cultura de origen, o sea, tener una mirada cultural de la lengua extranjera y no solo una enseñanza técnica, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, en parte, entonces, las características de este tipo de docente que plantea Alejandro Spiegel tiene que ver con
este docente creativo y compositor, que desarrolla sus propias, no se basa en recetas, sino que lleva adelante determinada propuesta educativa, apropiándose del contenido, apropiándose de su espacio, atendiendo al contexto, ¿sí? Y desarrollando actividades que entretienen, que son divertidas, que motivan a los estudiantes y a las estudiantes. Así que este es, de alguna manera, para completar el escenario que plantea Daniel Feldman. Daniel Feldman plantea que un buen docente es aquel que planifica y que además de planificar escribe su propuesta y la hace pública y se compromete a llevar adelante la propuesta tal como la planteó, por supuesto teniendo en cuenta la posibilidad de que esa propuesta pedagógica se adecue, se vaya adecuando en función de que avance con respecto al contexto. Un elemento característico que podemos hablar en la actualidad tiene que ver con la pandemia. La pandemia llevó a todos los docentes de todos los niveles y a todas las docentes de todos los niveles a modificar su propuesta pedagógica en función de la necesidad de llevar a cabo propuestas pedagógicas a distancia o en escenarios combinados, como se está diciendo ahora. Así que teniendo, o sea, la capacidad muchas veces modificar o cambiar la propuesta pedagógica tiene que ver con la voluntad del docente y otras veces no. Es una cuestión que nos demanda el imperio de la realidad. Y bueno, y otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo. El tiempo a veces nos demanda que planifiquemos las clases para que duren determinada cantidad de tiempo, y a veces pasa que no nos alcanza el tiempo o que nos quedó tiempo de más. Y eso a veces lo tenemos que resolver con experiencia, improvisando un poco y llevando adelante actividades que lleven 5 minutos, cantar una canción o escuchar algo que tengan para decir los y las estudiantes, y aprovechar también esos tiempos para desarrollar el contenido de la materia. ¿Sí? No es lo mismo que escuchemos a los chicos y a las chicas, nuestros estudiantes, hablar del fin de semana porque nos quedaron 5 minutos de clase, que pedirles que lo hagan, que incorporen algún vocabulario de la lengua extranjera, por ejemplo. Hacerlo de manera espontánea, que incorporar algún contenido. Bueno, aprovechemos ahora que ya sabemos conjugar los verbos en pasado. A ver, ¿qué hiciste vos el fin de semana? No sé, digo, como... sé que es un poquito más difícil, lo estoy simplificando demasiado, pero estoy dando un ejemplo simplemente. O cuando nos quedamos sin tiempo, entonces, bueno, a ver cómo redondeamos antes de que se termine la clase para poder continuar la clase que viene. Bueno, son un montón de cuestiones que a veces nos implica, nos requiere a los y las docentes que adecuemos el contenido en función de cuestiones que son una constante en el dictado de clases, como es la cuestión del tiempo. Y bueno, esto por un lado, y fíjense que el texto de Alejandro Spiegel también se conforma como el campo de la estrategia, ¿no? Daniel Feldman va a hablar entre la relación de la planificación y la estrategia, que en realidad la planificación misma, tal como la llevemos adelante, forma parte de la estrategia pedagógica. No es lo mismo no tener un programa o tener uno y no tenerlo escrito, o tenerlo escrito a medias, muy parcializado, que mostrarlo o no mostrarlo, ¿no? Hay un montón de variables que tienen que ver con la estrategia pedagógica, y esto está relacionado con la planificación. Bueno, el texto de Alejandro Spiegel habla de un tipo de docente que lo cual sus características
van a estar relacionadas con lo estratégico, ¿no? Como la personalidad del docente o la actitud que tome frente a un curso va a formar parte de la estrategia, ¿no? Cómo la estrategia está ligada con la personalidad de uno, con cómo se para frente al curso, cómo utiliza la voz. Bueno, y en relación a esto tenemos el texto de Anijovic y Mora que hablan de las preguntas que nosotros realizamos en la cursada, en la clase, como estrategias docentes, ¿sí? Las preguntas que quizás las tenemos como muy naturalizadas, cuando nosotros las llevamos adelante de manera sistematizada y no naturalizada, las podemos aprovechar mucho mejor. O sea, las preguntas o las cosas que nosotros decimos en clase son estrategias docentes, ¿no? Forman parte de nuestra estrategia. Algunas forman parte de nuestra estrategia de manera inconsciente dentro del currículum oculto, y otras forman parte de nuestra estrategia consciente, ¿no? Que, por ejemplo, alguna actividad que tenga que ver con lo lúdico, por ejemplo, que es lo que vamos a pensar nosotros. Entonces, fíjense que el ámbito de la estrategia pedagógica es bastante abarcativa desde este punto de vista. Incluso podemos llegar a hablar de la evaluación como una de las estrategias para facilitar el aprendizaje. Entonces, volviendo a las preguntas que plantean Anijovic y Mora, estamos hablando de las preguntas que, si las tenemos sistematizadas y si las caracterizamos como lo hacen ellas, podemos incluso llegar a planificar qué tipo de preguntas podemos llegar a hacer en el aula en función de lo que tenemos planeado llevar adelante, para que estas preguntas las podamos aprovechar de mejor manera. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que ellas nos van a ayudar a que nosotros hagamos adecuemos de mejor manera el contenido para que sea más comprensible, sea más amigable, y logremos en definitiva los objetivos que nos proponemos. Las preguntas que Anijovic y Mora plantean son 4. O mejor dicho, el tipo de preguntas que Anijovic y Mora se plantean son 4. Un tipo de pregunta es la pregunta simple, que es la más común, es la que está más presente, que no requiere una respuesta más directa por parte de las y los estudiantes. Requiere respuestas breves, ¿sí? No requiere mucha reflexión, ¿sí? Quizás este tipo de preguntas pueden tener que ver más con un diagnóstico más pronto. Por ejemplo, si tenemos una primera clase o una segunda clase con nuestros estudiantes, les podemos hacer preguntas con respecto a cuál es su experiencia con la enseñanza, con la lengua extranjera que aprendieron el año anterior. Podemos tener una idea en base a esto. Por supuesto que después podemos hacer un diagnóstico un poquito más profundo, pero en principio estas preguntas incluso pueden servir para recuperar contenido de la clase anterior, ¿no? Nuestra propia clase anterior, a ver cuánto los y las estudiantes recuerdan de lo que hicimos en la clase anterior. Después tenemos el tipo de preguntas de contenido, a ver, espérenme. Las preguntas de tipo de comprensión, que requiere ya un nivel de reflexión por parte de los y las estudiantes, que requiere comparar datos, reflexionar en función a alguna problemática para que puedan definir un concepto o una serie de conceptos, o recuperar contenido que ya hemos estado trabajando de manera más, digamos, más elaborada, ¿sí? Después tenemos las preguntas de orden cognitivo superior, que son preguntas que exigen resolver problemas
incluso y poniendo en práctica determinados contenidos porque exigen interpretación y evaluación crítica, ¿sí? Por parte de los conceptos que hemos venido trabajando en clase por parte de los y las estudiantes. El ejemplo que da Ana Lijovic y Mora tiene que ver con resolver un problema, ¿sí? Creo que plantea una cuestión relacionada con la cuestión geográfica, pero, qué sé yo, por ejemplo, en lengua extranjera puede ser algo relacionado con eh, cómo desarrollar un párrafo en determinado tiempo, para determinado contexto, ¿no? O cómo escribir una carta formal o informal. Sí, sería preguntas que tienen que ver con un nivel un poquito más avanzado del contenido. Y por último están las preguntas del tipo metacognitivas, que son preguntas en las cuales les exigimos a las y los estudiantes recuperar y hacer conscientes un proceso de aprendizaje por el cual atravesaron. Esto básicamente lo que es importante no es que ustedes sepan al dedillo la clasificación de las preguntas, sino más bien que seamos conscientes que las estrategias no solamente tienen que ver con explicar de determinada manera un tema o con llevar una actividad determinada, sino que también tiene que ver con herramientas simbólicas, ¿no? Que pueden, solamente con una pregunta, pueden generar que se haga una reflexión o que se concientice determinado proceso, o que tengan una mirada crítica, ¿no? Que pongan en juego los conceptos, que se cuestionen algunos elementos que traen consigo mismos los y las estudiantes en función del contenido que tenemos para trabajar, que en su caso será la lengua extranjera o será un contenido que acompañe a la lengua extranjera, como puede ser un contenido transversal. Así que bueno, hasta aquí el contenido de la unidad 3 de introductoria, con bastante profundidad igualmente, pero la idea es que en el foro ustedes puedan intervenir teniendo en cuenta estos elementos, pero que más que nada piensen para esta parte, esta semana, no piensen tanto en involucrar a los textos en sus intervenciones, sino más bien pensar lo que se les ocurriría que harían ustedes en contextos similares, ¿sí? Como el video de vestido nuevo, si les sucediera a ustedes o si sucediera en la escuela donde ustedes están, o si conocen un caso similar o algo parecido que les haya pasado a ustedes, como por ejemplo alguna respuesta de algún estudiante o que contaron algo de las familias y que por ahí ustedes los sorprende o las sorprende, entonces no saben en principio qué responder. Bueno, pueden comentar esa situación que les tocó vivir y pueden contar a ver cómo lo resolvieron o ya ha pasado un tiempo, cómo lo hubieran resuelto ustedes. O cómo lo estarían resolviendo ahora que tienen un poquito más de elementos o que tuvieron un tiempo para pensar. Así que bueno, esto es lo que les dejo para esta semana. No se exijan tanto en la lectura, sino enfóquense en intervenir en el foro para poder intercambiar algunas ideas previas a ir avanzando en la consigna. Así que bueno, nos estamos escuchando, viendo, leyendo y poniendo todos los sentidos en funcionamiento. Bueno, les dejo un abrazo.